Bien. Vamos a compartir. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Bueno, como les decía, la unidad 4, la continuación de la unidad 4, vamos a ver crecimiento, decrecimiento, extremos y problemas de optimización. Todo eso es el contenido de la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a empezar por definir crecimiento y decrecimiento de funciones. Si tuviesen que definir una función creciente, ¿qué observan? ¿O cómo lo dirían en palabras? Creciente y ahí tienen decreciente. ¿Cómo definirían una y otra? A medida que aumentan los valores de y, aumentan los valores de... Perdón, al revés. A medida que aumentan los valores de x, aumentan los valores de y. Bien, exacto. Entonces, eso lo vamos a escribir con símbolos matemáticos. Eso que dijiste en palabra es la definición de crecimiento y decrecimiento y la vamos a escribir con símbolos matemáticos. Decimos, f es creciente sí y solo sí, si x2 es mayor que x1, dijo, a medida que crecen las x, crecen las y's. Las y's que son f de x2 es mayor que f de x1. ¿Sí? Esa es la definición de creciente. ¿Sí? Supónganse que yo muestro acá que esa definición se cumple en este intervalo que marco acá. Voy a poner con color. Este intervalo, ¿ven? Oh, perdí el puntito. Acá está. Este intervalo. A, B. ¿Sí? En ese intervalo. A ese intervalo, A, B, donde F es creciente, se lo llama intervalo de crecimiento. O sea, es en el intervalo donde se cumple esta definición. ¿Sí? Los intervalos de crecimiento generalmente son abiertos. Generalmente son abiertos. No me gusta generalizar, pero casi siempre son abiertos. Vamos a función decreciente. ¿Qué va a cambiar en la función decreciente? En la definición. Que a medida que x toma un valor más grande, su imagen es un valor más pequeño. Claro. F es decreciente. Sí, solo sí. Sí. X2 es mayor que X1, es decir, las X siguen creciendo, pero las que ahora no crecen son las Y's. La imagen de X2 es menor que la imagen de X1. Nosotros definimos crecimiento y decrecimiento en sentido estricto.
porque hay una definición de crecimiento y decrecimiento en sentido amplio que acá ponen igual, mayor igual o menor igual, pero nosotros estamos definiendo crecimiento y decrecimiento en sentido estricto. Cuando incluyen el igual es porque consideran la función constante dentro de la definición, tanto de crecimiento como de decrecimiento. Nosotros estamos definiendo crecimiento y decrecimiento en sentido estricto, ¿sí? Y al igual que antes, el intervalo donde se cumple la definición de crecimiento y de decrecimiento, supónganse que estoy trabajando en este intervalo, AB, ¿sí? Abierto generalmente, decimos que ese intervalo es el donde la función es decreciente. A ese intervalo se lo llama intervalo de decrecimiento. Podemos tener una sigla, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. ¿Estamos? ¿La definición se entendió? Sí, profe. Bueno, ahora lo que pretendo hacer es asociar el crecimiento y el decrecimiento de una función con un concepto que venimos trabajando, como es el concepto de derivada. Bueno, ahí tienen la definición de función constante. ¿Cómo vamos a definir función constante? ¿Qué le vamos a cambiar acá? La desigualdad sea una igualdad, básicamente. Claro, x2 puede ser mayor que x1, pero las i's siempre son iguales. O sea, partimos del mismo antecedente de esta proposición y acá en lugar de mayor o menor tenemos que poner igual. Y eso es lo que define la función constante. Ni creciente ni decreciente, sino constante. ¿Sí? Bien, ahora les decía, vamos a asociar el concepto de derivada con el concepto de crecimiento y de decrecimiento. A ver. Están adelantados los simbolitos, pero antes de leer los simbolitos, ¿por qué les parece que están esos dos gráficos allí? ¿Con qué voy a querer vincular el crecimiento y el decrecimiento? ¿Qué les parece? El decrecimiento de la tangente. ¿Qué A la cosa de función. la tangente? A ver, ¿qué cosa? Pendiente. La pendiente de la tangente. Sí, mire, vamos a ir a un GeoGebra. Tengo una parábola, ¿sí? Esta parábola, de acuerdo a lo que ustedes observan, ¿sí? A ver, la desplazo un poquito, ahí está. ¿En qué intervalo a simple vista les parece que es decreciente? En El el Menos intervalo 50. es para las X, ¿no es cierto? de Vuelvo al infinito a PowerPoint. 1. Ven que cuando hablábamos de intervalo de crecimiento y decrecimiento me estoy refiriendo para qué X es creciente o decreciente. Esto es un intervalo en X, ¿sí? Volví al PowerPoint. ¿Estamos? Ahora para...
Bueno, ahí. ¿Cuál les parece que, en qué intervalo decrece esta parábola? De menos infinito a 1. De menos infinito a 1, ¿sí? Y si me paro justo en 1, ¿qué pasa justo en 1? ¿Qué les parece? La recta tangente es horizontal. La recta tangente es horizontal. Si la recta tangente es horizontal, ¿qué pendiente tiene? 0. 0. Bien. ¿Y qué pasa de 1 a más infinito con la parábola? Crece, ¿no? Es creciente de 1 a más infinito. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. pero quiero que miren algo. Ven que acá yo tengo un deslizador. ¿Yo qué hice? Armé la tangente que pase por A, la ecuación de la tangente que pase por A. ¿Cómo van a ser las pendientes de las tangentes cuando la función es decreciente? Eso quiero que analicemos. Fíjense, acá tienen la ecuación de la tangente, ¿sí? Miren, todas las tangentes que grafico del lado donde la parábola es decreciente, ¿qué tipo de pendiente tienen? Aunque no veamos el signo acá, nos podemos dar cuenta por el ángulo que forman. ¿Qué tipo de ángulo forma esta recta con el eje de las X? ¿Agudo u obtuso? Obtuso. Obtuso. Y la pendiente entonces es ¿cómo? Negativa. Y si la pendiente es negativa, la pendiente de la recta tangente negativa, ¿quién va a ser negativa de la función entonces? ¿La qué? Si calculo la derivada en este punto, Sería negativo. y claro, porque la derivada en el punto, ¿qué es de la recta? Es su pendiente, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos? Sí. Entonces, fíjense, para cuando la función es decreciente, todas las tangentes tienen ángulos obtusos, todas las pendientes son negativas. Cuando llegamos a 1, como alguien dijo recién, la tangente es horizontal. Si la tangente es horizontal, su pendiente vale 0. Ahí no es ni positiva ni negativa. En 1 decimos que la función ni crece ni decrece, ¿sí? Por eso al 1 no lo vamos a incluir ni en el intervalo de crecimiento ni en el intervalo de decrecimiento. Y a partir de ahí las tangentes forman ángulos agudos. Si forman ángulos agudos, la pendiente es positiva. Y si la pendiente es positiva, la derivada en cada punto es positiva. Esa propiedad la vamos a ver aquí en la diapositiva. Yo ahora volví al PowerPoint. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Y son Sí, estos profe. teoremas que están acá abajo. ¿Ven? Dice, si la derivada primera es mayor que 0, para todo x perteneciente al intervalo AB, entonces la función es estrictamente creciente en ese intervalo. Y si la derivada primera es negativa para todo intervalo, para toda x que pertenece al intervalo abierto AB, la función es estrictamente decreciente en ese intervalo. Lo que recién observábamos en GeoGebra lo vamos a demostrar en un teorema. Es un teoremita fácil y es un teoremita que recurre a la definición de derivada, por eso lo voy a hacer, el teorema. Lo vamos a mostrar, yo ya lo tengo escrito. Voy a hacer una de las demostraciones, la otra es totalmente similar, me anticipé y lo escribí. Entonces voy a ir siguiendo con el puntero láser la explicación de este teorema. Para todo x perteneciente al intervalo AB, partimos
de que la derivada es positiva en este caso. Esta sería mi hipótesis. En un teorema uno parte de un dato. Ese dato se llama hipótesis. Y quiero demostrar entonces, mi tesis, lo que quiero demostrar es que la función en ese intervalo cumple la definición de función creciente, ¿sí? Recordemos, voy a recordarlo acá arriba, la definición de función creciente, la voy a poner en azul. Dijimos que si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 es mayor que f de x1. Esto es una definición. Si yo a este punto, en vez de llamarlo x2, le doy otro nombre, lo importante es que entienda que la imagen del primero tiene que ser mayor que la imagen del segundo, lo llame como lo llame. Esta es la definición de creciente, ¿sí? Que la vimos hace un ratito. Entonces, fíjense, nosotros partimos de la hipótesis que la derivada primera es positiva. Entonces, ¿qué planteé acá? ¿Qué es esto que está acá? Lo estoy señalando. El puntero medio que está revirado, por eso a veces mucho no lo uso. Esto que está acá, ¿qué es? La derivada. Es la función derivada, ¿sí? F' de x, es la función derivada. ¿Y qué sabemos por hipótesis? Que esta función derivada es como es positiva, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a analizar dos posibilidades, ¿sí? Para que un cociente sea positivo, tienen que ser o los dos positivos o los dos negativos, ¿no es cierto? Eso es álgebra. Si un cociente es positivo, es porque numerador y denominador son positivos o numerador y denominador son negativos. Tienen que tener el mismo signo para que el cociente me dé positivo. Entonces, miren, partimos de delta de x mayor que 0. Acá tengo un dibujito a la izquierda. Si delta de x es mayor que 0, ¿sí? Parto de un x cualquiera. A ver, yo lo llamé, primero llamémoslo, a ver, esperen. Pero, che. Parto de un x. Ah, no me deja borrar porque ya lo tengo, bueno, no importa. Bueno, parto de un x. Esta es su imagen. Le aplico un delta de x positivo, entonces este valor se va para la derecha. Si delta de x es positivo, este x se va para la derecha y termina siendo x más delta de x. Lo que quise poner acá es que a este x es como si fuese el x1 de la definición de crecimiento y este x más delta de x termina siendo el x2 de la definición de crecimiento, porque x2 termina siendo mayor que x1. Eso es lo que quise poner acá con x1 y x2. Entonces, fíjense, si delta de x es mayor que 0, a un x le aplico un delta de x positivo, se va para la derecha. Entonces, fíjense, acá, para que este cociente sea positivo, el de arriba también va a tener que ser positivo. ¿Sí? F de x más delta de x menos f de x también va a tener que ser positivo, porque si no, no me daría positiva la derivada. Despejo
paso esto que está restando para el otro lado. Escribo la desigualdad de esta manera. Y fíjense en lo que nos queda. Lo que les decía recién, como delta de x es mayor que 0, x más delta de x termina siendo mayor que x. Este x más delta de x es como si fuese el x2 de esta definición. Y este x es como si fuese el x1 de esta definición. Estoy diciendo que este es mayor que este. Y llegué a esta conclusión, que la imagen de esta primera es mayor que la imagen de esta segunda, lo que está acá en la definición de crecimiento. Entonces, cumple la definición de crecimiento, la función es creciente. En cambio, si delta de x es menor que 0, pasa lo que está acá. El x, si yo a un número le sumo algo negativo, el número se va a ir para la izquierda, se va a achicar. Si yo a x le sumo algo negativo, se va para la izquierda. Entonces, x más delta de x termina siendo menor que el x. Acá está expuesto, ¿ven? Con un delta de x negativo, el punto incrementado se va para la izquierda, ¿sí? Le apliqué un incremento negativo, entonces lo achiqué, no lo hice crecer. Si delta de x es negativo, para que este cociente sea positivo, lo de arriba también va a tener que ser negativo, porque negativo dividido negativo me da positivo. Entonces es eso lo que escribí acá. Con un delta de x negativo, el de arriba también tiene que ser negativo. El numerador tiene que ser negativo. Despejo como antes. Paso esto para el otro lado sumando. Me queda esta desigualdad que tengo acá. Si yo analizo este dibujito de acá, ¿qué voy a decir? Que x es mayor que x más delta de x. ¿Sí? Y f de x es mayor que f de x más delta de x. Escribo esta desigualdad al revés. ¿Sí? También cumple la definición de creciente. Entonces, demostramos que con una derivada positiva, la función es creciente en el intervalo, donde esa derivada es positiva. Hago una aclaración, yo estudié el signo de este cociente. El signo de este cociente lo mantiene en el límite, ¿sí? Eso es uno de los primeros teoremas de límite, que la función y el límite mantienen el signo en un entorno reducido del punto, ¿sí? Esta es la demostración y de manera similar se demuestra que si la derivada es negativa, la función va a ser decreciente. Lo único que si la derivada es negativa, tendremos que trabajar con signos opuestos acá. Para un delta de x positivo, esto va a tener que ser negativo, y para un delta de x negativo, esto va a tener que ser positivo para que nos dé negativo. Pero la demostración es absolutamente similar a la que está acá. ¿Sí? También la tienen en los apuntes de cátedra la demostración, así que pueden verla de allí. Con algunas variantes, porque siempre cada profe tiene su manera de hacer las demostraciones. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces, a partir de ahora, si yo quiero establecer en qué intervalo la función es creciente o decreciente, voy a tener que estudiar el signo de quién. ¿De la pendiente? O sea, de la derivada. Claro. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ahí tenemos un ejemplito. Tenemos un gráfico cualquiera. La función crece, decrece, crece.
Y acá escribimos los intervalos de crecimiento de menos infinito a 1, unión de 5 a más infinito, y en el intervalo entre 1 y 5 es decreciente. Esto sería intervalo de crecimiento y esto sería intervalo de decrecimiento. Las derivadas en todo este trayecto son positivas, acá son todas negativas y acá son todas positivas. Eso rápidamente me doy cuenta si dibujo las rectas. Porque en realidad esta propiedad yo la demostré para un lado, pero es un sí solo sí esta propiedad. ¿Qué significa que es un sí solo sí? Yo demostré que si la derivada es positiva, la función es creciente, pero también se puede demostrar que si f es creciente, entonces f' de x es mayor que 0. O si f es decreciente, entonces f' en x es menor que 0. Nosotros demostramos la que va para allá, ¿sí? Pero en realidad esta propiedad es un sí solo sí, va y vuelve. El va no lo demostramos, lo vimos en el GeoGebra y lo miramos intuitivamente en el dibujo. Para funciones crecientes, si uno va trazando las rectas tangentes, observa que son todas pendientes positivas. Eso igualmente no es una demostración, ¿sí? Nosotros demostramos la implicación que va para allá. Partimos de derivadas positivas y demostramos que la función es creciente. Y vamos a ver un ejercicio. Vamos a determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esa función. No está en la guía. No es un ejercicio de la guía. ¿Estamos? Después, ¿por dónde empezarían? Por algo que no se tienen que olvidar nunca. Los intervalos de ¿Dominio? crecimiento y de decrecimiento, exacto, ¿pueden estar fuera del dominio de la función? ¿Qué les parece? Y no. No, Sí, ni siquiera. entonces hay que empezar siempre por lo que no me tengo que olvidar y que algunos se olvidaron en el parcial, que es sacar el dominio de la función. Y miren que lo repetimos veces, mamita, me pudrí de decir eso. Bueno, dominio de H. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Tiene alguna restricción? No, ninguna. Ninguna. El dominio son todos los reales, ¿sí? Si queremos calcular los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, dijimos que tenemos que estudiar el signo de la derivada. Bueno, entonces los invito a que empiecen a derivar. En sus papelitos, calculen la derivada, les doy unos segundos y después me van a decir cuánto da la derivada de esa función. A ver. Bueno, del primer sumando creo que nadie duda que la derivada es 2x. Más. Y el segundo, muchas veces vimos e elevado a una función. Prácticamente era una regla. No hacía falta, acá no hace falta aplicar derivación logarítmica. Esto salía de composición de funciones. Es la misma función multiplicada. Y acá voy a cometer el error que cometieron muchos en el parcial. Hicieron esto.
Bueno, acá no influye porque no aparece una suma, pero no ponen los vínculos, chicos. No se pueden olvidar los vínculos. En este caso no influye porque no tengo una suma, entonces el único objetivo del vínculo es que no se choque el por con el menos. Pero si yo acá tuviese un más y no pongo el vínculo, a ver, escribo acá. Supónganse que es así. Tengo que calcular la derivada de esto. La derivada de esto es esto por la derivada del exponente. Y entonces ustedes me escriben esto. Y esto sin vínculo está mal. Porque esto si yo separo en términos, me queda esto. Y no tiene que ser esto. Esto está mal. ¿Por qué? Porque no le puse los vínculos. ¿Sí? No es lo mismo. No son adornos los vínculos. No pueden olvidarse los vínculos. Porque cambian la esencia del ejercicio. Y es no sé cómo le tenemos que decir que los vínculos en matemática no son adornos. Pero bueno, pasa. Bueno, esa es la derivada. ¿Qué vamos a tener que estudiar de esa derivada? Cuando se hace cero. Más que cuando se hace cero, el signo, ¿sí? Tenemos que estudiar el signo. Y para estudiar el signo hay que recurrir a procesos algebraicos, ¿sí? ¿Conviene tenerlo escrito como una suma para estudiar el signo de alguna expresión o conviene tenerlo escrito como un producto para estudiar el signo? Como un Como un producto. producto. Como un producto. ¿Y qué hago? Factor común 2x. Factor común. Factor común 2x. H' de x es 2x, 1 menos e a la 4 menos x cuadrado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer para estudiar el signo del producto? Buscar dónde cada factor, la tablita esa de signos que yo la hice más sintética en la recta numérica, pero vamos a hacer la tablita, porque si no parece que solo es la recta numérica, ¿no? ¿Dónde se anula este factor? En 0 y en... Este se No, solo en anula en 0. 0, ¿sí? 0 es uno de los que tenemos que marcar en la recta numérica. En 0 vale 0 este producto, ¿sí? Le pongo puntito lleno porque dijimos que el dominio eran todos los reales, así que va a pertenecer al dominio de la función. ¿Y dónde se anula este? ¿Cuánto tiene que valer este exponente? 0. Serían 2 y Cero. menos 2. Claro, son dos valores. Está 4 menos x cuadrado igual 0, menos x cuadrado igual a menos 4, x cuadrado igual 4. Millones de veces hicimos, módulo de x igual 2, quiere decir que x1 vale 2, x2 vale menos 2. Entonces tenemos acá el 2 y equidistante el menos 2. ¿Sí? Bueno, tenemos dos factores. Un factor es x, porque el 2 es una constante, no lo pongo, y el otro factor es 1 menos e elevado a la 4 menos x cuadrado. Vamos a estudiar el signo de esos factores en... tendría que haberlo corrido un poquitito esto, me equivoqué. Esperen que lo voy a correr. Igual se ve por más que esté sobre el color, ¿no? Sí, se ve. Sí, profe, se ve bien. ¿Sí? Bueno, acá tenemos X y acá tenemos
1 menos e a la 4 menos x cuadrado. Y después acá, en el renglón de abajo, vamos a tener el producto que estamos buscando, ¿sí? Que es 2x por 1, el signo del producto. Bueno, entonces, a la izquierda de menos 2, fíjense, este factor se anula en 0. Esta es la pared para este factor. Se anula en 0. Quiere decir que a la izquierda de la pared va a tener un signo y a la derecha de la pared va a tener otro signo, ¿sí? ¿Cómo es este factor a la izquierda de 0? Negativo, ¿no? Negativo, negativo, y a la derecha de 0, positivo. Sí. En menos 2 es negativo, acá vale 0, acá sigue siendo positivo, justo en las paredes, digamos, en estos valores que anulan. Vamos al segundo factor. Tiene 2 paredes, ¿sí? 2 paredes. Bueno, ¿qué signo toma? A ver, si yo le doy valores, fíjense, ustedes tienen que estudiar el signo de este factor, ¿sí? Entonces, acá por ahí conviene darle valores a la izquierda de menos 2. Si le dan un valor a la izquierda de menos 2, por ejemplo, menos 3. ¿Cómo va a ser este exponente si yo acá pongo menos 3? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Si es negativo, esto me va a dar e Un a la número. menos algo, seguro va a ser 0, si no hagan la cuenta, si no me creen. Y 1 menos 0, ¿qué les parece? ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Si no, hagan la cuenta. Tomen menos 3, hacen e, si ponen menos 3 al cuadrado, acá queda 4 menos 9, queda e a la menos 5, y hagan 1 menos e a la menos 5, hacen la cuenta, y el signo de eso es positivo. ¿Sí, Sí, o profe. no? Bien. Entre menos 2 y 0, tengo al menos 1. Si acá pongo menos 1, me queda menos 1 al cuadrado 1, 4 menos 1 es 3. E al cubo me va a quedar un número bastante grande, porque es 2,7 elevado a la tercera, va a ser un número mayor que 1 seguro. Quiere decir que 1 menos ese número va a ser negativo, y si no, hacen la cuenta. Si justo vale 0, que estoy acá en la pared, sigue siendo negativo, porque si pongo un 0 acá me queda e a la cuarta, 1 menos e a la cuarta, esto va a ser negativo. Si pongo un 1 positivo, va a seguir siendo negativo, porque es la misma historieta que con el menos 1. Y si pongo un número mayor que 2, por ejemplo 3, es la misma historieta que el menos 3. Si pongo 3, me va a quedar a la menos 5, y esto va a terminar siendo positivo. Ahora, negativo, positivo, producto negativo. ¿Sí? Acá no estudié la pared. Justo en menos 2, ¿qué pasa? Profe, ¿Sí? ¿por qué dio negativo en menos 2? No, en menos 2 no puse el signo, es lo que estaba preguntando ahora. Dio negativo entre Debería ser. menos 2 y 0, pero en menos 2, si justo la x vale menos 2, ¿qué pongo acá en esta línea? 0. Un 0. 0. Acá va un 0. No es ni negativo ni positivo. Y en 2 también va un 0. Si justo esto vale 2, esto se anula. ¿Sí? Ah, ya entendí. ¿Estamos? Y entonces el producto de un negativo con 0, ¿qué me da? 0.
En menos 2 vale 0. Negativo. Dividido negativo multiplicado por negativo, positivo. 0 multiplicado por negativo, 0. Positivo multiplicado por negativo, negativo. 0 multiplicado, positivo multiplicado por 0, 0. Y positivo multiplicado por positivo, positivo. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿en qué intervalos esta función crece? Donde la derivada es positiva. ¿Cuál es la conclusión? De menos 2 a 0 y de 2 a más infinito. Y abierto, ¿ven? Porque en menos 2 vale 0, entonces no incluyo al menos 2. De menos 2 a 0, unión de 2 a más infinito. Y el intervalo de decrecimiento puede ser así o a veces lo pongo así, decrecimiento. ¿Dónde decrece? De menos infinito a menos 2 en unión de 0 a 2. Unión de 0 a 2. Y fíjense en que donde la derivada se anuló, que era en 3 valores, 0, 2 y menos 2, ni crece ni decrece. ¿Sí? Acá seguramente está graficada la función en GeoGebra, después ustedes la mirarán, yo ahora no voy a ir a GeoGebra, pero bueno, me parece que es el mismo archivo anterior. Vieron que tenía un montón de cosas graficadas como para que vean gráficamente lo que recién hicimos analíticamente. ¿Sí? Ojo. Ojo porque no tengo que sacar la información del gráfico. La información se saca de lo analítico. Verifico con el gráfico, ¿sí? No que del gráfico saco la información y no hago todo el análisis analítico porque eso no está bien. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Ahora, bueno, después van a hacer algún otro ejemplo con Fabián que lo va a unir con extremos, ¿sí? Yo voy a avanzar y vamos a definir. Ustedes vieron el día que Mónica dio la clase de teoremas, ella empezó explicando extremos relativos y extremos absolutos, ¿se acuerdan? El día que dio la clase de los teoremas, ¿sí? Sí, Sí, profe. me acuerdo. Bueno, los extremos absolutos podemos hablar de máximos o de mínimos absolutos, ¿sí? Que sería el mayor valor de Y, por decirlo con palabras, dentro, el mayor valor de Y o el menor valor de Y sería el máximo o el mínimo absoluto. Y en cambio, los extremos relativos, para definirlos, había que trabajar en un entorno del punto. Era el mayor valor de Y, pero considerando un entorno alrededor de ese valor de X. Entonces, en este dibujito que ven acá, tenemos, ¿qué les parece? ¿Tiene máximo absoluto ese dibujito? ¿Hay algún valor mayor de Y? ¿Hay máximo absoluto en este dibujo? No, máximo no hay. No hay, porque estas ramas crecen, no dejan de crecer nunca, entonces no tengo mayor valor de Y. ¿Y les parece que hay un mínimo absoluto? Sí. Sí, ¿cómo me lo explicarían con palabras? ¿Dónde está el mínimo absoluto? ¿Cerquita de dónde? Porque no está el valor exacto, ¿no?
Está en el entorno de -2. Claro, pero no es -2. Ven que no está, es esta puntita el mínimo absoluto, ¿no? El menor valor de Y, pero no Sí. está justo en -2. ¿Ven? Pero este sería el mínimo absoluto, el menor valor de Y, ¿sí? Eso sería extremos absolutos. Y si queremos nombrar, mirando el dibujo, los extremos relativos, ¿cuántos extremos relativos ven en este dibujo? 3, creo. No me 3, acuerdo bien la ¿sí? definición. 3. 3. ¿Cuántos mínimos relativos ven? 2. 2. Y un máximo relativo. Pero este es mínimo y este es máximo. Pero ven que no están los valores exactos. Yo mirando el dibujo puedo decir cuánto vale el mínimo relativo, en qué valor de X se presenta el mínimo relativo, en qué valor de X está el máximo y en qué valor de X está este mínimo. No son exactos los valores. Mirando el gráfico no puedo. Puedo generalizar, pero no puedo con exactitud ver en qué X está. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a aprender a calcular esos valores con lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Para eso necesitamos definir lo que se llaman puntos críticos. Puntos críticos es una definición, ¿sí? Y decimos que para que un punto sea crítico, primero la X sub 0 tiene que pertenecer al dominio de la función, ¿sí? El punto crítico van a ser valores de X donde esa X pertenece al dominio de la función y en esa X pueden pasar dos cosas, o que la derivada valga 0 o que la derivada no exista. Punto crítico es un punto a estudiar, es un punto donde puede llegar a existir extremos, pero voy a tener que analizar algo más aparte de esto. Con esto no alcanza. Punto crítico es una definición, es un punto a estudiar, es un punto a analizar, es un punto donde puede llegar a existir extremo relativo, son puntos a estudiar. ¿Cuál es la definición de punto crítico? Esta que está acá. Debe pertenecer al dominio de la función y en ese punto o se hace 0 la derivada o no existe la derivada. Pero para saber si en ese punto crítico hay algún tipo de extremo relativo, voy a tener que aplicar lo que llamamos algún criterio para determinar extremo. Criterios para determinar extremos. Y este sería el primer criterio para determinar extremos. Criterios para determinar extremos relativos, ¿no? Y este primero que vamos a estudiar se llama criterio de cambio de signo de la derivada primera. Fíjense, busco puntos críticos, pueden ser 1, 2, 3, todos los puntos críticos que se me ocurre a mí analizar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos el punto crítico en la recta numérica y estudiamos el signo de la derivada en un entorno del punto crítico. Si ponemos esta flechita, da la sensación de función ¿qué? ¿Qué les parece? Decreciente, ¿no? Si la función es decreciente, ¿qué signo tiene la derivada? Negativo. Negativa. F' de X acá es negativa. Y si acá vuelvo a poner la flechita para abajo, ¿qué signo tiene la derivada acá? Negativa también. Si la derivada no cambia de signo, ¿va a haber extremo? ¿Qué les parece a ustedes?
¿Va a haber algún extremo si la derivada no cambia de signo? ¿Qué les parece? No. No, porque la función, miren, decrece, ¿eh? Ahí hay un punto crítico que puede ser de derivada 0 o de derivada no existente y después sigue decreciendo. Si es de derivada 0 voy a tener una tangente horizontal ahí en el punto, ¿no? Tendría que dibujarlo más así. Pero sigue decreciendo y ahí no tengo ningún extremo, ¿sí? O puede haber un punto de derivada no existente. Acá la función decrece y después hace esto. Ahí hay un punto donde la derivada no existe, pero sin embargo, la función decrece, sigue decreciendo y no hay extremo, ¿sí? Para que haya extremo, la derivada debe cambiar el signo, debe cambiar de signo. Y ahora vamos a ver, de acuerdo a cómo cambia el signo, qué tipo de extremo se dibuja. Yo eso lo suelo mostrar con la mano, es más fácil. No sé si, ¿me ven la mano ustedes? No. ¿Me la ven la mano? Sí. ¿Sí? Si la función es decreciente y sigue decreciendo, ¿se va a dibujar algún extremo? Si la función decrece y en algún momento crece, ¿qué tipo de extremo se dibuja? Decrece y crece. ¿Qué tipo Extremo de extremo? relativo. Un mínimo. Y si la función en cambio viene de crecer y pasa a decrecer, ¿qué tipo de extremo se dibuja? ¿Un máximo? Claro, ven acá con las flechitas uno se da cuenta, decrece, que es lo que hice con mi manito, y después empieza a crecer. ¿Qué tipo de extremo se dibuja? Un mínimo. Acá la derivada a la izquierda es negativa, a la derecha pasó a ser positiva. Cuando la derivada en el punto crítico cambia de negativa a positiva, decimos que en x sub 0, f de x sub 0, hay mínimo relativo. El valor mínimo es este. Este es el mínimo relativo, es la imagen. Este es el punto de mínimo, ¿sí? En cambio, si la función pasa de creciente a decreciente, se dibuja un máximo en este punto. Acá decimos en x sub 0, f de x sub 0, hay un máximo relativo. Y acá no hay extremo. No hay ningún extremo. Es decir, la condición para que haya extremo es que en el entorno del punto la derivada cambie su signo. Si cambia de negativa a positiva, hay un mínimo. Y si cambia de positiva a negativa, hay un máximo en ese punto crítico. O sea, hay un elemento que puede ser punto crítico y puede que en ese punto crítico no haya ningún extremo. En el dibujito que ven a la derecha, ¿sí? ¿Qué tipo de puntos críticos tendrían? ¿De derivada nula, de derivada no existente? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de puntos críticos observan ahí? Para detectar un punto de derivada nula, ¿qué tipo de tangente tendría que trazar? Un horizontal. Tangente horizontal. ¿En qué puntos trazarían tangentes horizontales? ¿En cuántos puntos trazarían ustedes tangentes horizontales en ese dibujo? En 2. En 2. Uno está acá. Sí. Sí, profe. Y otro está acá. ¿Y hay algún punto donde la derivada no exista, donde la curva pierda la suavidad? ¿Qué les parece? Ahí cerca de -2. Acá.
Acá no existe f' en ese punto que no sé cuánto vale. Acá f', supónganse que lo llamo x1, x2 y x3, que no tenemos ni idea de los valores. No existe f' en x3, f' en x2 vale 0 y f' en x1 vale 0, ¿sí? ¿Qué les parece acá? La derivada cambia de qué signo a qué signo en este punto crítico, de acuerdo a lo que ven en el gráfico, ¿no? La función pasa de ser decreciente, derivada negativa, a creciente, derivada positiva. En este trayecto, f' de x es menor a 0. Y en este trayecto, f' de x es mayor a 0. Después vuelve a ser f' de x menor a 0 en este pedacito, y acá vuelve a ser f' de x mayor a 0. Decrece, crece, decrece, crece. Se asocia con el signo de la derivada, como vimos antes. Ven acá que la derivada pasa de negativa a positiva. Entonces se dibuja un mínimo relativo, de punto de derivada no existente, en un punto crítico. Acá pasa de ser positiva a negativa, se dibuja un máximo relativo en x2. Y acá pasa de ser negativa a positiva, de decreciente a creciente, se dibuja un mínimo relativo en x1. Acá máximo, mínimo y mínimo. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, por supuesto, aprender a calcular con exactitud estos valores, porque desde el gráfico no puedo cuánto vale x1, cuánto vale x2 y cuánto vale x3, ¿sí? Si me dan un dibujo así, bueno, tengo que calcularlos de manera analítica. Y después hay otro criterio que se llama criterio de la derivada segunda. Son dos criterios. Este sería el segundo criterio para determinar extremos. El criterio anterior, este criterio sirve siempre. Siempre sirve. Siempre nos da información, ¿sí? En cambio, el criterio de la derivada segunda, que es el que voy a mostrar en la otra diapositiva, este sirve a veces. ¿Qué significa? Que no siempre nos da información. Para algunas cosas es útil y para otras no tanto. Hay que conocer los dos criterios. ¿Qué es lo que dice el criterio de la derivada segunda? Dice lo siguiente. Si x sub 0 es punto crítico, pero vieron que teníamos dos tipos de puntos críticos. Solo en este caso va a servir el criterio de la derivada segunda si la derivada en x sub 0 vale 0. O sea, ya empieza mal este criterio. ¿Por qué? Porque si la derivada primera no existe, no voy a poder aplicar el criterio de la derivada segunda. ¿Está? O sea, este criterio ya empieza de manera incompleta. Lo voy a poder aplicar exclusivamente a puntos críticos de derivada nula, no de derivada no existente. ¿Cómo estás? Bueno, cuidado. Entonces, partimos de un punto crítico de derivada nula. ¿Qué hacemos? Calculamos la derivada segunda en dicho punto. Por eso no sirve si ya la primera no existe, porque si la primera no existe, tampoco voy a poder calcular la segunda, ¿sí? Y acá pueden pasar tres cosas. Que esa derivada segunda sea positiva, que esa derivada segunda sea negativa o que esa derivada segunda valga 0.
Si pasa esto, no obtengo información, o sea, no me sirve el criterio. Si pasa esto, en x sub 0, f de x sub 0, es decir, si la derivada segunda me da positiva, hay un mínimo relativo. Y si la derivada segunda me da negativa, hay un máximo relativo en ese punto. Después, cuando veamos concavidad, van a entender esto de por qué si es negativa hay un máximo y si es positiva hay un mínimo. Estoy hablando de la derivada segunda en el punto, ¿sí? Por eso es un criterio doblemente incompleto. Sirve para un solo tipo de punto crítico y encima la información no es completa, porque si justo me llega a dar 0 la derivada segunda, este criterio no sirve. Pero sin embargo, para algunos problemas, especialmente con parámetros, es un criterio útil que se aplica y sirve. Por eso hay que conocer los dos. El anterior, que sirve siempre, y este que sirve a veces. No hay que aplicar los dos criterios para determinar extremos, se aplica uno solo. ¿Estamos hasta allí? Sí. Bueno, vamos a ver esto en el ejemplo que vimos hace un rato. ¿Se acuerdan que este ejercicio habíamos determinado los intervalos de crecimiento y de decrecimiento para este ejercicio? ¿El que estudié hace un rato? Sí, lo habíamos determinado. ¿Sí? Sí, profe. Ahí lo estoy escribiendo. Bueno, habíamos analizado los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Acá lo tenemos, ¿sí? ¿Y qué les parece? ¿Cuáles serían los puntos críticos para esta función? -2, 0 y 2. Claro, son todos puntos críticos de derivada nula. No hay puntos críticos de derivada no existente. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale el dominio de H'? El dominio de H', Todos los reales. son todos los reales. Como coincide con el dominio de H, quiere decir que no voy a tener puntos de derivada no existente, ¿sí? La derivada existe para cualquier X. Así que tenemos puntos críticos de derivada nula, que son -2, 0 y 2. Si yo acá hago la recta para no escaparme, los puntos críticos son -2, 0 y 2, ¿sí? ¿Qué signo dijimos tomaba la derivada a la izquierda de -2? Negativa, decrece. F' menor a 0, ¿sí? Bueno, esto lo voy a replicar en la diapositiva esta. Los puntos críticos son x1 igual 0, x2 igual a -2, x3 igual 2. Dibujo esos puntos críticos en mi recta, ¿sí? Y volvemos para atrás. Dijimos que ya teníamos hecha la tablita de signos, no la voy a repetir. Derivada primera negativa a la izquierda de -2. Entre -2 y 0, derivada primera positiva. Acá negativa, acá positiva. Derivada primera negativa implica que la función decrece. Derivada primera positiva implica que la función crece. Vamos para atrás, porque ya lo tenemos hecho esto, no lo voy a repetir. Entre 0 y 2 vuelve a ser negativa y a la derecha de 2 positiva. Negativa,
y acá otra vez positiva. Entonces, ¿qué vamos a tener en menos 2? F de menos 2, ¿cuánto vale F de menos 2? Ahora lo escribo, pero lo podemos calcular. ¿Cómo calculo F de menos 2? ¿Cuánto me da F de menos 2? 5. 5, ¿está? Porque esto es 0, e a la 0 es 1, 5. ¿Qué hay en ese punto? ¿Un máximo o un mínimo relativo? Un mínimo. Claro, mínimo relativo. El valor mínimo es 5. Recuerden que el valor mínimo es el valor de la Y. Este sería el punto de mínimo y el valor mínimo es de 5. ¿Qué hay en 0? F de 0. ¿Cuánto vale la imagen de 0? E a la cuarta. E a la cuarta, ¿sí? Esto se deja así de manera exacta. ¿Y qué hay en 0? E a la cuarta. ¿Un máximo o un mínimo? Un máximo relativo. Máximo relativo. Y finalmente, en 2, F de 2, ¿cuánto vale la imagen en 2? 5 también. 5. Hay un Mínimo relativo. mínimo relativo. Esta función, ¿les parece que cumple, que es una función par? ¿Qué les parece? Si calculo h de menos x, ¿será igual a h de x? H de menos x elevado al cuadrado más más e a la 4 menos x elevado al cuadrado. Y esto no es x cuadrado más e a la 4 menos x cuadrado. O sea, h de x es una función par. Tiene sentido lo que está pasando. Si hay mínimo en 2f de 2 y si es par, tiene que haber un mínimo en el opuesto, en menos 2f de menos 2. Es una función de tipo par. Bueno, acá el GeoGebra lo lleva al dibujito de esa gráfica. Por eso les decía, me parece que es el mismo GeoGebra de hace un ratito. El mismo que estudiamos acá la parábola, ¿sí? Acá la tengo la función. Voy a desactivar esto. ¿Ven? Esta es la función. La voy a desplazar. Miren, ¿se acuerdan que en 0 la imagen era e a la cuarta, un número bastante grande? Uno no lo ve, hay que estar corriendo la gráfica. Se deja e a la cuarta elevado al valor exacto, ¿sí? E a la cuarta es el valor exacto, si no hacen la cuenta les da un valor aproximado y claramente se ve que es una función de tipo par, simétrica respecto del eje Y. Y ahí tenemos los mínimos en 2, f de 2 que valía 5, ese es exactamente 5, y la imagen en 0 que era e a la cuarta, un número bastante grande, ¿sí? O sea, lo gráfico se corresponde con lo que habíamos calculado de manera analítica. No es que la información la saco del gráfico, no, es al revés. Primero voy por lo analítico y el gráfico después corrobora lo que yo estoy haciendo de manera analítica. ¿Estamos? Y a ver si tengo
¿Cuál era la que está? No. No, pensé que estaba graficada la que estaba... Ahí está. ¿Se acuerdan de este grafiquito? Que es el que figura en el PowerPoint. ¿Lo ven? Sí. Bueno, ese analíticamente se corresponde con esta función. ¿Sí? Si yo de esta función quiero buscar los extremos, y va a haber que hacer un lindo trabajito. ¿Estamos? Un lindo trabajito. No es fácil la cuestión analítica acá, porque al tener barras de módulo, ¿qué vamos a tener que hacer? Transformarla en una función en trozos. Claro, y para transformarla en una función en trozos va a haber que buscar los ceros de esta función, ¿sí? Esta función, por lo que estoy viendo en el gráfico, ¿cuántos ceros tiene? Solo veo uno, creo. Solo uno, y no es fácil, o sea, uno cuando les da algo para que lo puedan hacer de manera analítica, en este caso no es fácil encontrar el cero de esta función, ¿sí? Porque es un polinomio de grado 3. Y al ser un polinomio de grado 3 tiene que tener 3 raíces. En este caso es una sola real, que sería esta, y 2 complejas. Siempre las complejas vienen de a pares, porque la función polinómica está cortando en un solo valor, ¿sí? Y bueno, esta analíticamente seguramente no se la hubiéramos dado a ustedes para que la estudien, porque uno les da funciones que puedan hacer los cálculos algebraicos, ¿sí? Simplemente para mostrarles que ese dibujo tiene una función de referencia, pero que el análisis analítico que uno pretende hacer siempre elige funciones que ustedes puedan hacer los cálculos buscando las raíces y todo ese tipo de cosas. Acá tendrían que hacerlo con una calculadora, pero no lo podrían hacer, digamos, por los métodos tradicionales que sabemos de calcular raíces de polinomios. Se usa un método aproximado acá. Bueno, bien. Bueno, el ejemplo lo hice en la diapositiva anterior, ¿sí? Acá está duplicada. Y este ejemplo, que es de la guía, es el que le dije a Fabián que no haga, ¿sí? Está hecho en papel, porque ahora Fabián les va a hacer otro. Este lo tienen en la guía, simplemente en el PowerPoint se los resolví en papel como para que tengan uno más hecho, ¿sí? Fabián, ¿estás allí? Sí, hola, sí. Hola, Sí, ¿cómo sí, vamos? bien. Tuve que salir varias veces porque se cortaba pero debe ser internet, no sé. Sí, noté que Salía y entraba de nuevo. Y sí. quiero disculparme con dos chicos que escribieron acá y los vi tarde. No sé por qué motivo estaba preparando ¿te el escribieron? ejercicio. Sí, escribió la derivada Javier y Salini respondió, Sí, así que Javier quiero escribe disculpas. todo en el chat. Él Sí, no, sí, y quiero disculparme porque no lo vi. Cuando lo vi ya era tarde, qué no sé hay yo. problema, No no hay sé, problema. ya tenía fecha de caducidad, estaba por otro ejercicio. Bueno, No sé qué primero, decir. yo Bueno, di, gracias, Víctor. fíjate, mirá, di crecimiento y decrecimiento, algún ejemplo más quería que hagas vos. Sí, sí, estuve viendo, sí, sí, no es Está bien, que... perfecto. Y después sí, fíjate, no sé si estás viendo la pantalla, ¿ves sí, este? sí, Este también lo tengo resuelto en papel acá. sí, sí, Así que no, después si hay que elegir uno con parámetro, por ahí no, que no elijas este, digo. bueno, ¿Está? bueno. ¿Y querés que lo haga ahora el otro o...?
Ahora hacete un ejemplo. Dale. Ese también lo había mirado, de la pendiente, ¿o no? A ver, espera, no sé si ese está en papel hecho, o por ahí lo habíamos puesto, espera. Sí, está, pero lo podés explicar, después les queda el Sí, papel, porque- no hay problema. Si lo habías elegido para explicar, No, explicar. no es el que elegí como primera opción, pero Claro, viste que siempre lo preguntan porque es confuso ese ejercicio. Por eso. claro, por eso se ve que yo lo tengo puesto acá en papel. Pero Bueno, bueno, avancemos un poquitito con ejemplos, dale. para que sepas lo que está en este PowerPoint. Sí, Antes de dale. pasar a optimización, espera que yo me voy a ir de acá. Dejé de compartir. Sí. Bien. Ahora te paso la posta a vos. Debería empezar a compartir yo. ¿Puede ser? ¿Se ve algo ahí o no? Todavía ahí empezó a verse, sí. ¿Se ve, chicos? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, ahí Roxana tenía preparado el F, el 16F creo. Yo elegí el 16D, que es este que está acá. El ejercicio 16 tiene dos consignas. Primero, analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y después, en función de lo que se estudió recién, el crecimiento y decrecimiento, decir si tiene extremos relativos máximos o mínimos. Bueno, acá tenemos la función. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer antes que nada? Aunque después no hagan caso, no importa. ¿Qué hacemos? El dominio. Sacamos el dominio. Bien, esta función que está acá, en el segundo término puedo asignarle cualquier valor, pero en el primero no. Así que, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio de la función? Los reales positivos. Los reales positivos, o sea, de 0 a más infinito. Así que no puedo dar ninguna respuesta que esté fuera de ese dominio. Aunque después ustedes nos digan, bueno, pero yo hice el cálculo y me dio -3. No, no importa. ¿Sí? -3 acá no está asignada a esta función, no se le puede asignar ese valor de -3. Así que está mal si ustedes dan como respuesta algo que está fuera del dominio de la función. Entonces lo primero que escribimos es el dominio de la función. Y para estudiar el crecimiento y decrecimiento tenemos que calcular su derivada. ¿Por qué? A ver, explíquenlo con sus palabras, lo que se les ocurra. Si está mal, no importa. ¿Por qué para estudiar el crecimiento y decrecimiento tenemos que calcular la derivada? Porque nos da la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto y Claro, la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente. Y según esa recta tangente, según cómo esté dibujada, ¿sí? Yo puedo decir que esa función crece o decrece, ¿sí? O ninguna de las dos cosas. ¿Está? Si yo tengo la gráfica de la función así, en este caso, en ese punto, la función crece. Si tengo la gráfica de la función así, decrece. Y en este caso, ¿sí? En ese punto ni crece ni decrece. ¿Está? Entonces, por eso es importante calcular la derivada de una función. Recuerden que la derivada, la función derivada, también tiene un dominio. Hay puntos que pertenecen a la función, pero que no son derivables. Así que esos puntos, ¿sí? Hay que ser estudiados. ¿Sí? Se los denomina, entre otros, como puntos críticos, ¿no? Bueno, ahí tenemos ¿cuál es la derivada de esto? A ver rápidamente, así, oralmente, qué fácil. ¿Cuál es la derivada de la función esta? 1 sobre x más x. Menos x. Menos x. Muy bien, ahí tengo la derivada. ¿Ven? Acá está escrita la derivada. ¿Sí? Acá lo único que hice fue escribirla de otra manera para poder analizar esta. ¿Y el dominio de la derivada?
Si yo tuviera que estudiar el dominio de la derivada, esto, ¿cuál es el dominio de esta función derivada? Todos los reales menos el 0. Claro, pero yo vengo, esto tiene un antecedente, tiene un padre esta derivada, que es la función esta original, o una madre, como quieran. ¿Está? Y la función original tenía como dominio los reales positivos. Entonces, yo acá a la x le puedo dar el valor menos 3, pero cuando voy a la función menos 3 no está definido, entonces no tiene sentido. Por eso el dominio de la derivada tiene que estar incluido dentro del dominio de la función. Por eso tengo que seguir con los reales positivos. ¿Se entendió eso? Porque no es fácil de entender, a veces no se los convence fácilmente. ¿Se entendió eso? Que el dominio de la derivada siempre tiene que estar incluido o a lo sumo ser igual al dominio de la función. Sí. Sí, profe. Bien, entonces dentro del intervalo 0 más infinito, ¿sí? Tengo que estudiar el signo de la derivada. ¿Sí? Yo tengo que estudiar el signo, ¿sí? De la primer derivada para ver dónde crece y dónde decrece. Tengo un cociente. ¿Cómo saco el signo de un cociente? ¿Cómo saco el signo de un cociente? De una expresión que es un cociente. Acá hice un cociente, saqué como un denominador, ¿no? Por las dudas lo digo para estudiar el signo. ¿Cómo saco el signo de un cociente? La división de dos números, ¿cómo sé los signos de ese resultado? Es como la multiplicación. Sí, Por menos la más. regla, sí. ¿Alguien lo puede decir, si no es mucha molestia? Si los dos son menos es más, si los dos son más es más, y si son distintos es menos. Bien, entonces si los signos son iguales del numerador y del denominador, es positivo. Si son distintos, es negativo, ¿no? Bueno, entonces acá, fíjense que igualamos a 0 primero para sacar los valores que lo hacen 0. ¿Y cuántos valores hacen 0 a esta expresión? O sea, estoy buscando los valores que no son ni positivo ni negativo, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuántos valores tiene como solución? La ecuación, digamos. ¿Cuántos valores tiene como solución? Quedan 2 0. menos 1 y 1. Claro, Pero menos ¿y 1 por no qué acá pertenece al dice? dominio. Claro, ahí respondiste. ¿Por qué a este lo descartamos? Porque está fuera del dominio de la función. Ah, pero yo la derivada en menos 1 la puedo calcular. Sí, pero no puedo calcular la función. Entonces no tiene sentido. ¿Está? Así que el único valor que hace 0 a la derivada es 1. ¿Eso quedó claro? Para x igual a 1, ¿quedó claro? ¿Quedó entendido? Sí, quedó claro. Sí, profe. Sí. Escucho medio cortado, así que tengan... A ver. ¿Qué? ¿Entendieron por qué solamente me quedo con x igual a 1? No escuché si dijeron otra cosa. No, Sí, no lo dije entendimos, nada. profe. Ah, listo. Ahí con voz de robot, pero te escuché. Bueno, entonces, si me quedo con x igual a 1 en el dominio de la función, o sea, de 0 a más infinito, ¿sí? Marco el 1. ¿Sí? ¿En cuántos intervalos queda dividido? ¿En cuántos intervalos queda dividido si yo marco el 1 en el dominio de la función? En 2 intervalos. En 2. Uno va de 0 a 1 y otro de 1 a más infinito, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Quedó entendido? Bien claro. Bueno, entonces el comportamiento de la función de 0 a 1 tiene que ser siempre el mismo. Y el comportamiento de la función, todavía no sé cuál es, de 1 a más infinito tiene que ser siempre el mismo. ¿Estamos? ¿Cómo se le llama a este valor x1 igual a 1? ¿Cómo le llamamos este valor? Ya puedo decir que es máximo, que es mínimo. Claro, punto crítico. Eso quiere decir que es un posible extremo, es un candidato extremo, como dice Profe, Rosa. Sí, no entendí bien
¿Por qué es igual a 0? O sea, Ah, la mira, gente- yo estoy buscando el signo de la función, ¿sí? Yo estoy buscando el signo de la función derivada, ¿no? ¿Eso está bien? Sí, sí. Bien, el signo puede ser positivo o negativo, entonces yo busco los valores que producen una partición del signo, o pueden producir, mejor dicho, una partición del signo. Y aquellos que no tienen signo ni positivo ni negativo son los que dan 0. Entonces primero busqué los ceros. ¿Está? Ah, está bien, está bien. Esos Claro, como para puntos, hacer intervalos. claro, son los que me van a decir, mira, de acá hasta acá puede ser positivo o negativo, de acá hasta acá va a ser positivo o negativo. ¿Está? En ese punto, en 1, no es ni positivo ni negativo, da 0. Fíjate, si vos reemplazás por 1 acá, te da 0. ¿Está bien? Sí, sí, está bien, gracias. O sea, es como hacer por el complemento, para buscar, a ver, qué signo tiene, me fijo aquellos puntos donde no tienen signo y hago una clasificación, por lo menos inicial. Bueno, este punto crítico entonces es posible extremo. ¿Cómo sé si es creciente o decreciente? Acá ya las flechitas están marcadas, pero ¿cómo sé si en este intervalo es creciente o decreciente? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? La derivada ahí tiene que ser positiva. Bueno, ¿y cómo sé si es positiva o negativa? De 0 a 1, suponete. Acá dice que es positiva. ¿Cómo sé que es positiva? Reemplazo un valor de ese intervalo. Claro, elijo un testigo. Che, mira, vos vivís entre 0 y 1. Vos vivís entre 0 y 1, vení. Y lo reemplazo en la primera derivada. Si el resultado me da positivo, quiere decir que en este intervalo la función que va a ser. Positivo. No, si en este intervalo la derivada primera es positiva, repito la pregunta, la función que va a hacer. Ah, va a crecer. Ahí está, crecer, ¿sí? Y si la función derivada en ese intervalo da negativo, la función decrece. Entonces, este más y este menos, ¿de dónde lo saqué? Evaluando un punto que lo tomo como testigo, porque yo ya sé que el único que va a dar 0 es el 1, así que cualquier otro que elija me tiene que dar o positivo o negativo. ¿Están de acuerdo con esa afirmación que dije? Que el único que va a ser 0 es el 1. Sí, sí, profe. Bien, a ver qué punto elegirían del primer intervalo, que sea fácil de reemplazar. 0,5. 0,5. Bien, si hago 0,5 al cuadrado, da 0,25. 1 menos 0,25 da 0,75, positivo. Dividido 0,5, positivo. ¿Sí? Eso, si quieren, lo pueden hacer mentalmente y uno aconseja que siempre lo escriban porque a veces las cuentas, ¿sí? se equivocan. Acá lo que importa es el signo, pero bueno. Y un valor mayor que 1 podría ser el 2, por ejemplo, como testigo de este intervalo, y al poner 2 en la x, acá veo que el numerador da negativo y el denominador da positivo, así que el cociente da negativo. Bueno, no sé qué opina Roxana, pero me atrevo a hablar también por ella. Yo no estoy muy de acuerdo que dejen solamente la flechita, me gustaría que lo aclaren, o sea, esto, que pongan que en este intervalo la función crece y que en el otro intervalo, que quede claro que dónde crece y dónde decrece, ¿sí? O si quieren así, ¿sí? Intervalos de crecimiento o conjunto de Sí, crecimiento. sí, tienen que Sí. escribirlo, ¿no? La flecha no está. Claro, ustedes dejan la flechita ahí y a veces no está muy clara si está horizontal, si está para arriba, si está para abajo. O sea, la comunicación es con el lenguaje, chicos, ¿sí? Y todos sabemos escribir, así que no tienen que escribir mucho, es una frase nada más, ¿sí? Así que, por favor, les pedimos que quede clara la información, ¿eh? ¿Se entiende esto que está escrito? Acá está escrito en símbolos y acá está escrito más sintéticamente, ¿no? Y acá en palabras. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Esta es la parte A del ejercicio. Pedía dónde crece y dónde decrece. ¿Se entendió o quieren que repita alguna opción?
Yo lo entendí, no sé los demás. ¿Sabés qué? Entendí, escuché, mejor dicho, yo lo entendí o no entendí. Ah, que lo entendí. Sí lo Ah, entendí. bueno. Escuchen, les digo por las dudas. Algunos, en lugar de igualar a 0, me hizo acordar la chica esta que preguntó. Algunos lo igualan a 0, otros lo desigualan a 0. Ponen mayor que 0 y menor que 0. O sea, hacen inecuaciones. Y de ahí resuelven las inecuaciones y le da directamente los que están entre 0 y 1 y los que están mayores que 1. También es válido, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Bueno, la parte B del ejercicio dice, de acuerdo a lo calculado anteriormente, la verdad que lo único que tenemos que hacer es mirar un poquito fuerte la función, la función o el resultado, decir dónde hay un extremo relativo y qué tipo de extremo es. A ver, según esto que tenemos acá, ¿sí? ¿Hay algún extremo? Sí, ¿En dónde está el extremo? y en 1, que es el punto En x crítico. igual a 1 va a haber un extremo. Quiero aclarar algo, Rosana lo dijo muy claro, pero a veces se confunde. El extremo es el valor de la y, o sea, la altura que tienen para que ustedes se den cuenta, ¿sí? O sea, el máximo o el mínimo, todavía ahora lo vamos a charlar, es la imagen de 1, f de 1. Si uno le pide cuál es el punto extremo, como todo punto, en 2 dimensiones tiene 2 coordenadas, el valor de x y el valor de y. Pero si le dice cuál es el máximo, cuál es el mínimo, tengo que responder con la imagen de ese punto. ¿Queda entendido? Yo no puedo decir el extremo es 1, porque eso sería que el valor de y sea 1, y yo no sé cuál es la imagen de 1. En realidad no sé si coincide o no con el valor de x. Entonces, la función antes de 1 crece en este intervalo. Inmediatamente después de 1, la función decrece. ¿Sí? El valor x igual a 1 pertenece al dominio de la función. O sea, puedo ponerlo como respuesta. ¿Qué opinan entonces? En 1, ¿qué tipo de extremo va a haber? Si crece y inmediatamente después decrece. Máximo. Un máximo. Un máximo. Bien, es un máximo relativo. En realidad es absoluto también, pero por ahora le vamos a llamar relativo. Relativo o también le suelen llamar local. ¿Sí? Eso quiere decir que en un entorno de 1, ¿sí? El punto, la imagen de 1 es extremo. Miren cuál es el máximo. Este es el máximo. El máximo es f de 1. El punto máximo es 1 menos 1/2. ¿Cómo saco este valor? Menos 1/2. ¿Cómo lo saco? Reemplazando en la Lo función. reemplazo. En la original. Ojo, porque acá van a tener que reemplazar en muchos lugares distintos. En la original. En la original. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Calculamos la primera derivada, nos fijamos los valores que hacen 0 la primera derivada, separamos en intervalos, siempre dentro del dominio de la función, buscamos un punto testigo de cada intervalo, evaluamos el signo de la derivada, dónde crece y dónde decrece. Y el punto donde cambia de crecimiento a decrecimiento, se llama extremo relativo. ¿Sigo? Está hecho de otra forma, miren. Acá está hecho con la condición necesaria y suficiente, que es el otro criterio que explicó Roxana. La primera derivada igual a 0, punto crítico. ¿Sí? Punto crítico. ¿Sí? Segunda derivada, evalúo en ese valor y si me da negativo es máximo, si da positivo es mínimo. Está hecho de las dos maneras. ¿Sí? Esta forma funciona solamente cuando las funciones son derivables en el punto y además la derivada segunda no da 0, ¿no? Pero cuando uno tiene parámetros, la verdad que es la que te permite plantear ecuaciones. Profe, Sí.
¿Usted supo que era también absoluto porque es el único punto? Sí, más o menos, y porque hice el gráfico. La verdad que para Está los bien. absolutos, sí. Sí, pero en realidad como es el único, uno lo puede tomar. Pero, ¿sabes qué pasa? Mira, suponete, bueno, no sé, no se me ocurre ahora un dibujito, pero podría ser el máximo de todos, el único y no ser absoluto. Suponete que fuera así. Acá tengo una asíntota y así, qué sé yo, no sé. Esta es una asíntota vertical, ¿no? Entonces vos tenés este punto donde la recta tangente es horizontal. Acá están los ejes, perdón, ¿eh? ¿Se ve el dibujo feo ahí o no? Sí, sí, sí. Ah, te reís porque mi dibujo es feo. Está bien. Bueno, no importa. No, no. Te estoy cargando. Bueno, este es el punto máximo, ¿ves? Si yo hago las condiciones necesarias, el único valor que se hace cero es este. Y sin embargo no es máximo absoluto. Hay puntos de la función donde superan a este. Está acá porque no había ninguna asíntota vertical. ¿Está entendido? Ah, está bien. La verdad que el absoluto lo van a poder, o sea, sacar como conclusión del gráfico. A veces los relativos después se transforman en absoluto porque si bien es un máximo local, después es un máximo absoluto de todo el gráfico porque, bueno, lo es. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, 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 está bien, gracias. Bueno, Roxana, le muestro ahora el de la pendiente. Sí, porque quedan Sí. 10 minutos. Yo Dale. lo haría, sí. Sí, por eso. Bueno, miren, este es confuso, chicos. Quizás ahora, mientras que lo estaba armando, pensé en otra cosa, como para que me entiendan. Lean el enunciado, porque es un renglón y medio el enunciado, pero léanlo. ¿Está? ¿Leyeron? Sí. Bueno, esta función tiene una gráfica que no debe ser fácil. Yo no hice la gráfica, pero fácil no debe ser, ¿sí? Una función. Pero en rigor, ¿me están pidiendo el mínimo de esta función? ¿Me están No, pidiendo me el están mínimo? pidiendo el mínimo de la tangente El de la mínimo de la derivada. tangente, claro. El mínimo de la pendiente, ¿no? ¿Sí? El mínimo de la pendiente. Entonces, primero yo tendría que obtener cuál es la función que tengo que analizar. ¿Y cómo saco la pendiente de la recta tangente? ¿Cómo se saca la pendiente de la recta tangente? La derivada en un punto. Claro, entonces yo voy a tener que calcular la derivada de esta función. Esa derivada para mí va a ser la función pendiente de la recta tangente. Está bien, la llamo P, pero para que se entienda. Yo tengo que estudiar esto es lo que tengo que estudiar. ¿Entienden? Ya está derivada la función original, pero bueno, está derivada porque no me pide sacar el mínimo de esta función, sino me pide el mínimo de la pendiente de la recta tangente. Entonces la que tengo que estudiar es la derivada de esta función. Dicho de otra manera, me piden calcular el mínimo de la derivada. ¿Se entendió? ¿O es confuso? Sí, profesor, normal. Bueno, ¿cómo se saca el mínimo de una función? ¿Cómo saco el mínimo de una función? ¿Qué tengo que hacer? Miren acá, en este pasito, ¿cómo sacamos el extremo de la función? ¿Qué hicimos? Está bien que no se acuerden, porque recién lo vieron, pero ¿qué hicimos para calcular el mínimo de la función? ¿Qué calculamos? ¿Cómo Igualamos llegamos? la derivada a cero. Claro, la primera derivada la igualamos a cero.
Pero acá, cuando yo haga la primer derivada, en rigor de la original, ¿cuál va a ser? ¿Qué orden de derivada va a ser de la original? Yo voy a calcular la derivada de la pendiente, pero en rigor de la original, ¿qué orden de derivada va a ser? Va a ser la segunda. Claro, ¿entienden lo que estamos haciendo? Porque es confuso, porque yo estoy calculando la primer derivada de la pendiente, pero es la derivada de la función original. ¿Sí? ¿Y cómo se deriva una derivada? Volviendo a derivar, ¿eh? Como hacían en la regla del L'Hopital, ¿vieron? ¿Sí? Que hacían la derivada primera y si seguían dando indeterminado, ¿sí? Cociente de infinitos o de infinitesimos, volvían a derivar. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Derivadas sucesivas. ¿Sí? En rigor, esto va a ser la derivada segunda de la original. Bueno, cuando tenga que hacer la derivada de esto, cuando quiera calcular la función a estudiar, ¿sí? La derivada de esto, ¿qué regla voy a tener que aplicar para calcular la derivada de eso? ¿Qué regla de derivación? La regla de multiplicación y la de la Claro, cadena. y la de la cadena. Miren, acá ya está hecha la derivada. La derivada del primero por el segundo sin derivar, después lo miran con más paciencia, ellos se lo suben. Igual Roxana lo tiene ahí en el PowerPoint. Primero sin derivar, la derivada del segundo. Factor común, la exponencial, ¿sí? Y agrupar en el polinomio que queda acá adentro, en el factor polinómico que queda acá, agrupar. Pregunta del alumno, ¿siempre tengo que hacer pasos algebraicos? Y la verdad que va a convenir, porque después con esto yo voy a tener que trabajar algebraicamente, ¿sí? Así que conviene siempre hacer pasos algebraicos. Esta es la función que yo tengo que estudiar el extremo. ¿Cómo se estudia el extremo de una función? ¿Qué dijimos? ¿Qué teníamos que hacer para estudiar el extremo? ¿Qué teníamos que hacer? Igualar la derivada a 0. Entonces, primero derivar, ¿sí? Vuelvo a derivar, ¿está bien? Vuelvo a derivar, otra vez regla del producto, ¿sí? Esta es la derivada de la función para mí llamada pendiente, ¿eh? Derivé la función con la regla del producto, agrupé y la condición necesaria, que es esta que está acá, la igualé a 0. A ver, hasta acá lo entendieron. Ahora vemos la igualación a 0, pero acá ¿entendieron por qué voy por la segunda derivada y le llamo condición necesaria? Es la condición necesaria de P', ¿no? Profe, Ujú. yo me perdí, yo no entendí por qué lo Sí. decimos 2 veces. Mirá, porque el ejercicio original dice que tenés que calcular donde la pendiente de la recta tangente es mínima. ¿Hasta ahí me seguiste? Pendiente de la recta tangente es mínima. ¿Está bien? Sí. Bien, ¿cómo saco la pendiente de una función? Con la derivada. Bien, yo derivo esta función, que para mí es la derivada de la que me dan, es la que tengo que estudiar. Si a vos te confunde, llamala P de X. Vos ya sabés que es la derivada, pero la que vos tenés que estudiar es P de X. Es esta, mirá. Sí, derivándola 2 veces. No, esta, derivándola una vez. Esta es P de X. Bueno, ahora, recién ahora empezamos el ejercicio. ¿Cómo saco el mínimo de esta función? ¿Cómo saco el mínimo? Derivando. Va, la derivada. Sí, Ya. te entendí. ¿Cómo saco el mínimo? Derivo, ¿no? Entonces, cuando voy a derivar en rigor de la original, ¿qué orden de derivada es? La segunda vez ya. Bueno, por eso aparece acá la derivada segunda, ¿está bien? Pero en rigor es P' para nosotros. Sí. Por ahí yo llamándolo P los confundo más, pero me pareció un argumento que le resulta... ¿Estamos? Me parece claro a mí eso. Bueno, pero se me ocurrió recién, viste que a veces uno en el rigor de la batalla se le ocurren cosas que Van no sé. apareciendo los soldados. Sí, pero no sé si es más confuso o no, pero el ejercicio ya de por sí es confuso. Bueno, entonces agarro la primer derivada,
o sea, la primera derivada de la pendiente, que es esta, y la igualo a 0. ¿Alguien me puede decir por qué estoy igualando a 0 la primera derivada? ¿Qué estoy buscando acá gráficamente? La recta tangente. La recta segunda derivada tangente, claro, la recta sea tangente a cero. la pendiente tiene que dar ¿cuánto? 0, o sea, tiene que ser horizontal. Disculpadme que me interpuse porque se tarda en llegar la voz y cuando hablaste yo ya estaba hablando. ¿Sí? Entonces, la recta tangente a la pendiente tiene que dar 0. Bueno, este factor, ¿hay algún valor de x que lo haga 0? ¿La exponencial en algún momento se hace 0? No. No, entonces lo único que me queda, si el producto es de 2, es que este paréntesis de 0. Y acá saqué las raíces, ¿sí? Menos 1 y 6. A ver, vamos a la original. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de la función? Gente. ¿Reales? Todos los reales. Bien, ¿cuál es el dominio de la derivada? O sea, el dominio de la pendiente. ¿Cuál es el dominio de esto? También todos los reales, ¿o no? No hay restricciones de ningún tipo. El dominio de la segunda derivada también son todos los reales. ¿Sí? Así que acá tengo que considerar los dos valores. ¿Se entendió eso? Ya terminamos, ahora hacemos un corte. ¿Se entendió eso? ¿Que menos 1 y 6 los dos son válidos? Sí, profe. Bien. ¿Cómo sé si son máximos o mínimos? Tengo dos alternativas. Una es agarrar una recta numérica, marcar menos 1, marcar 6, ¿sí? ¿Y qué ocurre si marco menos 1 y 6? ¿Cuántos intervalos quedan formados? 3. 3, de menos infinito, porque acá el dominio son todos los reales, ¿no? De menos infinito a menos 1, siempre son intervalos abiertos. De menos 1 a 6, y el último de 6 a más infinito. ¿Y cómo sé si crece o decrece en cada intervalo? ¿Cómo sé? Es la tabla. Elegimos, ¿sí? Elijo un punto, ¿sí? Un testigo de cada uno. Che, vos venís para acá, vos que vivís entre menos 1 y 6, te voy a usar para ver el signo y acá. Y lo reemplazo en la primera derivada de la pendiente, o sea, en esta. Esto va a dar siempre positivo, así que lo que manda el signo es el factor polinómico este. Y ahí me fijo si crece o decrece. Esa es una opción. Yo no lo hice así. La otra opción es con la condición suficiente. Calculé la derivada de la pendiente, ¿sí? La derivada de la primera derivada de la pendiente. Entonces la derivada segunda. Hice de nuevo la derivada. Y ahora, ¿cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los puntos críticos? Los que son posibles extremos. Menos 1 y 6. Claro, estos son los puntos críticos. ¿Y cómo defino si son máximos o mínimos? ¿Dónde lo tengo que reemplazar? En la derivada siguiente. ¿Está bien? Lo reemplazo en la derivada siguiente, acá. Y lo que me interesa del resultado es el signo. Si da negativo es máximo, si da positivo es mínimo. Y en el ejercicio que pedí acá. ¿Qué pedía? Mínimo. Donde es mínimo. Entonces, el punto donde la pendiente es mínima es este. Esto siempre hay que reemplazarlo en la original, ¿no? Este es el punto donde la pendiente es mínima. A ver si tienen alguna pregunta para hacer de esto. Entonces, para aplicar el criterio de la derivada segunda, o sea, hay que volver a derivar
y ahí reemplazas en esa, ¿no? Claro, la condición suficiente es evaluar los puntos críticos en la derivada siguiente, ¿sí? El tema es que si al evaluar te da 0, el criterio no decide, no puedes saber si es máximo o mínimo. Pero si da positivo es mínimo y si da negativo es máximo. Ese es el criterio de las funciones derivables, ¿no? Acá como es derivable no pasa absolutamente nada. Y si no, estudias el crecimiento y decrecimiento en cada intervalo. Por ejemplo, si yo pongo 0 acá es negativo, acá es decreciente. Acá decrece. A ver. Para -1 es 0. No, 0 no, -2 tengo que tomar. Ya para 0 decrece. Decrece. ¿Sí? Si tomo -2, esto da 4 por 4, 16. Acá da más 40, listo, le gano a 24, acá crece. Y si tomo 10, que es un valor mayor que 6, 10 al cuadrado es 100 por 4, 400, y estos dos nunca le van a ganar a 400, así que decrece. Crece, perdón. Entonces, fíjate, en -1 decrece y crece. Antes y después de -1. Así que acá hay un mínimo. Perdón. Me equivoqué. Crece y decrece, lo escribí mal. Crece y decrece. Y acá vuelve a crecer. Ahora sí. En -1 antes crece, después decrece. Así que acá hay un máximo. ¿Sí? Y en 6 decrece y crece. Acá hay un mínimo. Las imágenes no las sé. No sé si son menores que 0 o mayores que 0, pero bueno, hay que calcularlo en la original. ¿Te respondí la pregunta que hiciste? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacerle alguna otra pregunta o le paso a Roxana la batuta? Profe, tengo una duda que se me Dale. ¿Podría pasar que yo, al ser la derivada segunda de alguna función, uno de los puntos críticos no entre en el dominio de esta? No sé si Y sí, fíjate que en el ejercicio anterior creo que acá había dos valores que la derivada daba 0, ¿no? Mirá, 1 y -1, no sé si es lo que estás preguntando. Entonces, este -1 ni siquiera fue punto crítico, porque no está dentro del dominio de la función. No, pero me parece que está Ya preguntando entendí, otra cosa. sí, entendí, que no sea derivable en el punto, me estás preguntando. Que exista la derivada primera y no la segunda. Me parece que es eso lo Sí, que no sea derivable en ese punto. Y bueno, si no es derivable, aplicás este criterio. Por eso este criterio es más general. O sea, al no ser derivable, vos no podés estudiar el signo. Entonces tenés que fijarte lo que pasa con el crecimiento y decrecimiento. Está bien tu pregunta, es bastante razonable y es lógica. ¿Te respondí? ¿Entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Claro, sí. Bueno, ¿quedó claro? ¿Te paso, Roxana? Dale. No sé si quieren preguntar algo más. No, profe, se entendió. Dejé de compartir. Bien. Yo solo para terminar, para terminar esta parte, voy a volver a compartir el PowerPoint que estaba usando yo. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Bueno, este ejercicio que se ve en el PowerPoint no está en la guía, pero es parecido al 18 y al 19 de la guía. Son tan poquititos los que tienen con parámetros que si nosotros hacemos los de la guía, ustedes se quedan sin practicar. Por lo menos esa es mi manera. Yo prefiero que ustedes piensen los ejercicios, darles cosas parecidas, como para que tengan herramientas, pero que ustedes también trabajen un poquitito. Si nosotros les resolvemos todo, ¿dónde está el trabajo de ustedes? No existe. Entonces, este ejercicio yo lo tomé en un parcial, por ejemplo, lo saqué de un parcial mío. Es parecido
al 18 y al 19. Lo tienen resuelto en papel acá. Yo lo que les aconsejo es, si primero piensen la solución antes de mirar la solución en papel, ¿sí? Lo piensan, tienen la solución y esto es herramienta para que ustedes puedan hacer el 18 y el 19. El 20, que es el que recién explicó Fabián, también lo tienen acá. Fabián lo explicó de una manera, yo acá se lo sinteticé de otra. Y cuando volvamos del corte, vamos a trabajar los problemas de optimización, que es bien práctico, pero es un tema heavy. ¿Estamos? Cuando volvamos Dale, del profe. corte, vamos a ver problemas de optimización. ¿Sí? Ok. Así que yo tengo 10 y 10. Vamos a hacer así. La clase la voy a retomar y 35. 10 y 35 retomo la clase. Unos minutitos antes abro la reunión. 10 y 35 retomamos la clase. ¿Sí? Ok, profe. Dale, dale. Descansar un rato.